Estaba compartiendo con mi hija menor, estábamos preparando un trabajo práctico, ella me pidió que lo revisáramos un poco y me resultó interesante lo que estábamos viendo, porque era un trabajo de filosofía. Y filosofía, quiere decir, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría, o algo así, en definitiva es la búsqueda de la verdad. Y este profesor que había escrito, yo acá tengo el extracto, pero para ser un poco más breve, les cuento un poco la anécdota, ¿no? Este profesor daba una especie de cuento ilustrativo como para que podamos entender lo que significa la filosofía y lo que es filosofar. Entonces él decía que venía una persona caminando por un lugar lejos de la ciudad y tenía sed, tenía mucha sed. Entonces mira a lo lejos y le parece ver algo que tenía luces y parecía ser una ciudad. Entonces sigue caminando, se va acercando y se encuentra ya un poco a menos metros de ese lugar y se da cuenta que no era una ciudad, sino que era una casa. Y entonces él pensó, bueno, esa casa debe tener agua porque tenía sed. En definitiva, él lo que quería era beber, quería tomar agua. Entonces él dice, bueno, voy a ir a esa casa y voy a pedir que me conviden agua. Se va acercando y se da cuenta que la casa no era una casa, sino que estando más cerca ve que era una iglesia. Y en esa iglesia él se va acercando y allí encuentra una sola persona que estaba orando y rezando, ¿no es cierto? Y que estaba allí sentada. Entonces se acerca a esa persona y esa persona le pregunta si tenía algo para beber y le dice sí, como no, y lo guió y tomó agua. La anécdota venía un poco a cuento de lo que al principio a él le pareció ver. Dice que viendo desde lejos le pareció ver una ciudad, porque vio las luces. En la medida que se fue acercando se dio cuenta que la ciudad no era tal, sino que era solamente una casa, porque vio ya el tamaño de la estructura del edificio. Y después se siguió acercando y vio que no era una casa como le parecía, sino que vio que era una iglesia y bueno, se acercó y encontró agua, ¿no es cierto? Este hombre hace la referencia a lo que significa la filosofía y lo que es filosofar, porque dice, desde el primer momento en el que buscó este personaje, buscó porque tenía sed. Y se propuso una meta, un objetivo y fue hacia ese lugar. Pero lo que le parecía ver no era tal, porque en la medida que se fue acercando se dio cuenta que era diferente. Hasta que tuvo una primera apreciación y después se acercó más, tuvo una segunda apreciación y vio que era también, las apariencias no eran lo que era en realidad. Entonces dice, la filosofía es esto, buscar la verdad e ir acercándose para ir descubriendo que a veces las cosas no son como parecen y que hay que acercarse para poder conocer la verdad. Lo curioso es que, claro, como es un libro de filosofía, también da lugar a un comentario interesante. Dice que muchas veces en nosotros nos pasan cosas que nos hacen pensar. Y hace referencia a un tema que en general creo que a todos nos incumbe, ¿no? El amor. Y él habla del amor de alguien que está enamorado, entonces dice, y la persona que está enamorada al principio hay un enamoramiento, está ilusionado. Mira desde lejos y parece ver algo que en la medida en que se va acercando va descubriendo otra cosa.
Y entonces él hace algunas preguntas, dice, el primer cuestionamiento fue entrar en la duda, es decir, aquello que está allá, ¿será una ciudad? No será una ciudad, será un espejismo. Y entonces dice, la duda es el camino que nos lleva a resolver el interrogante. Y lo curioso, él hace referencia a que en la medida en que vamos profundizando en algún tema, nosotros vamos acercándonos a ciertas verdades que están, dice él, dentro de nosotros. Y él hace referencia a que la filosofía es ese camino a través de la duda para poder llegar al conocimiento de la verdad que está en nosotros, pero que tenemos que descubrirla. Hace referencia al tema del enamoramiento porque dice, bueno, si la persona de la que estoy enamorada no tuviera el color de ojo que tiene, ¿estaría enamorado? ¿Seguiría enamorado? Y si la persona de la que estoy enamorado no tuviera la estatura que tiene, ¿seguiría enamorado? Y si la persona de la que estoy enamorado no hablaría como habla, ¿seguiría enamorado? Esas preguntas hacen que el interrogante vaya profundizando en el conocimiento de la persona de la que estoy enamorado. Es decir, hasta poder encontrar la verdad y poder descubrir si realmente lo que originalmente parecía ser amor, a lo mejor no era amor, sino simplemente un encandilamiento, y entonces nos damos cuenta de que descubrimos la verdad. O a lo mejor confirmamos de que hay realmente un amor que perdura más allá de las apariencias. Y esto es interesante porque él dice que la búsqueda de la verdad o el camino para poder encontrar la verdad es la duda. Y habla de la crisis. Crisis significa que hay una ruptura, hay algo que se rompe. Hubo un filósofo muy importante que dijo, nunca nos bañamos 2 veces en las mismas aguas. Yo me meto en un río, salgo, cuando vuelvo a entrar de nuevo, el río, como es agua que corre, ya no es el mismo. Y entonces él dice de que las cosas cambian y que ese cambio es justamente la crisis. Y que las crisis son buenas, son necesarias, son importantes para poder justamente producir el cambio, para poder encontrar el cambio y para poder sacar provecho del cambio. Si uno se desespera en una crisis, quizás no encuentra o no descubre que el cambio era necesario para poder dejar un estado anterior que debido a ciertas circunstancias era necesario transformar para poder entrar en un nuevo estado mejor, perfeccionado, y a través de la crisis yo me preocupé, tuve la necesidad, la duda, digamos, como dice el filósofo, tuve la duda y empecé a plantearme qué era necesario cambiar para poder estar bien. Este planteo lo hace a través, por ejemplo, de decir, bueno, ¿soy feliz? Podríamos plantearlo nosotros también. ¿Somos felices? La otra pregunta para poder generar la duda, ¿y por qué no? ¿Hay algo que cambiar? ¿Cuál será el camino? ¿De qué manera podemos ser transformados para poder alcanzar la verdadera felicidad? ¿Y la felicidad se alcanza? ¿Es posible ser feliz? Todos estos planteamientos son las cosas que pueden ocurrir en la mente de cualquiera de nosotros. Y hay 2 tipos de personas. Las personas que se acostumbran y se quedan en un estado y no se plantean nada, no se preocupan y viven, por decirlo de acuerdo al ejemplo que estaba diciendo de la felicidad, podrían decir que viven infelices. Y sí, no soy feliz y no me planteo el cambio. Pero hay otro tipo de personas que se plantean el cambio, de decir, ¿qué puedo hacer yo para ser feliz? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿De qué manera puedo yo
cambiar la situación para poder ser feliz. Y esto es muy importante porque este filósofo habla de la respuesta está en nosotros, dice, ¿no? La respuesta está dentro nuestro. Y casi como que dice que hay que cerrar los ojos y mirar para adentro para encontrar la respuesta. A mí me causó asombro porque este hombre, en su aspiración por querer alcanzar la verdad desde un camino intelectual, está dando verdades bíblicas. Porque la Biblia nos dice, casi podríamos decir que hay que cerrar los ojos y mirar para adentro, para buscar lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque muchas veces el cambio, estamos esperando que venga de afuera y en realidad las herramientas para poder cambiar están adentro, porque ya Dios las puso en nosotros y solamente falta ponerlas en práctica. Este hombre habla de que la crisis o el espíritu crítico o la intención, la actitud crítica es lo que produce el cambio, o es el camino para el cambio o el arranque, por lo menos el arranque. Pero después viene una serie de, digamos, hechos que tienen que ocurrir para poder cambiar. Pero lo primero es la crisis. Y muchas veces nosotros estamos en crisis, pero patinamos en el mismo lugar y no cambiamos. Porque no buscamos para adentro, porque no cerramos los ojos. Yo diría, a la luz de la Biblia, de la palabra, porque no buscamos a Dios. Una palabrita que a mí me asombró, que es entusiasmo. La palabra entusiasmo quiere decir Dios dentro de mí. Y muchas veces vivimos sin entusiasmo, aplastados, cansados, desanimados. Y Dios nos está invitando a vivir entusiasmados, es decir, Dios nos está invitando a que vivamos con Él, Dios dentro de mí. Y que de esa manera pueda yo justamente atravesar el camino que necesito atravesar para poder descubrir quién soy, qué potencial hay en mí y qué es lo que no estoy haciendo para poder ser feliz o para poder alcanzar la plenitud. Y ese entusiasmo ha sido soplado por Dios en nosotros cuando nos dio vida en el vientre de nuestra madre. Dios puso de su espíritu en nosotros para poder vivir. Pero nuestro espíritu está dormido, apático, está quieto. Y es necesario que se active. Este filósofo dice, hay que buscar adentro de uno para poder encontrar las respuestas. Y yo digo, ¿cómo se ve que él trata de dar una explicación intelectual? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano al apartarse de Dios? El ser humano trata de explicar la naturaleza, trata de explicar las cosas que no conoce a través de la religión, tratando de dar un conocimiento intelectual de lo que le parece, de lo que aparenta, de lo que desde lejos se ve y parece ser, pero en la medida en que va profundizando se va dando cuenta de que no es tan así. Ocurre, por ejemplo, con algunas costumbres, con algunas culturas. Hay culturas que a lo mejor, por ejemplo, dicen que para poder llegar a Dios hay que hacer sacrificios humanos. Lo hicieron los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios. Lo hicieron muchas culturas en África. Todavía hay a lo mejor algunas culturas que tienen ciertos rasgos de esta naturaleza. Pero Dios ha querido traer luz y entendimiento sobre esta ignorancia que el ser humano intenta romper a través de su propio conocimiento. La verdad no se puede conocer, o el ser humano no la puede conocer con sus propios esfuerzos. La verdad no es un conocimiento intelectual, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conociendo a Jesús
podemos conocer la verdad y nos vamos un paso más allá de lo que plantea el filósofo. El filósofo plantea de que hay que escudriñar o buscar adentro de uno mismo, porque no conoce a Dios y porque no sabe que le falta la otra pata de la mesa, le falta la espiritualidad, le falta entender de que la verdad es Dios. El filósofo habla de que en la medida en que la crisis nos lleva a buscar y a presentar la duda, dice que se va encontrando claridad en el entendimiento y esa luz, esa claridad viene de nosotros, dice. El filósofo lo que no sabe es que Dios es la luz. Jesús dijo, soy la luz del mundo. El ser humano ha intentado de miles de formas poder descubrir la verdad. El ser humano ha intentado de muchas maneras, a través de muchas religiones, poder acercarse a Dios. Por eso es que religión quiere decir religar, volver a unir, porque hay una necesidad en todos nosotros que es la de estar unidos a Dios. Y esa necesidad solamente se suple con Dios. Por eso es que viendo tanta confusión, Dios dijo, voy a traer claridad, voy a traer luz. Y es que se hizo hombre como Jesucristo para traer justamente la verdad, para ser la verdad. Y la verdad que Jesús nos plantea es cómo ser realmente las personas que Dios ha hecho para poder ser felices, para poder tener la plenitud de nuestro ser. En este tiempo que estamos ahora atravesando como iglesia vamos a analizar 12 desiertos. Ya empezamos el domingo pasado y en algunos devocionales que a través de Facebook también llegan, se está hablando sobre los 12 desiertos, ¿no es cierto? Y el primero de ellos es este desierto de hacer morir la carne, ¿no? Es decir, es atravesar una situación partiendo de nosotros, cómo estamos, a través de la crisis para poder llegar a un nuevo nivel habiendo superado ciertos conflictos. Y ese camino que nos lleva a nosotros a salir de un lugar a otro es el camino del desierto. El desierto representa justamente algo que tiene que cambiar en nosotros. Hay algo que Dios quiere cambiar en estos 12 desiertos, en estas 12 semanas, y que si nosotros estamos atentos, vamos a ir siendo moldeados por Dios para ser libres de las cosas que nos tienen atados a un estado, entrar en crisis, pero para poder mejorar, para poder atravesar ese desierto, y una vez que salgamos de ese desierto, nosotros podemos decir, hemos conquistado una meta. Prestemos atención porque Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados. Yo en esta noche les voy a dar una llave que abre una puerta para pasar al otro lado. Si ustedes saben tomar esta llave, hay dos posibilidades. Se pueden quedar de este lado con la llave en la mano y decir, ¿para qué será? Y guardarla en el bolsillo y tenerla. Pero también la otra posibilidad es, ¿y si pruebo? ¿Y si pruebo la llave? Si pruebo la llave, se va a abrir la puerta, yo voy a pasar al otro lado y voy a estar en otro nivel y nunca más voy a volver a ser el mismo de antes. Nunca más me voy a bañar 2 veces en el mismo río. Nunca más, porque ya hubo un cambio. La llave que Dios quiere que nosotros tengamos en este día es una llave que abre las puertas del cielo, podríamos decir, porque es la vida misma de Jesús. La llave que nosotros hoy estamos prestando atención se llama
obediencia. La obediencia es una actitud, es una decisión. Yo decido obedecer o decido desobedecer. Y las dos decisiones tienen consecuencias. Pero a través de la obediencia yo abro la puerta que a mí me permite transitar por un desierto y llegar a otro nivel. La obediencia nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos y escuchar a Dios para que Dios mismo sea el que nos esté mostrando qué hay que cambiar. El desafío es abrir la puerta. El desafío es a que a través de la obediencia nosotros podamos escuchar a Dios y entonces ser transformados, ser cambiados, ser libres de alguna cosa que nos tiene esclavos. La persona que está en este nivel, en este lugar, está esclavo de esa pasividad. Pero la persona que es capaz de abrir a través de la obediencia esta puerta que nos lleva al otro lado, va a entrar en la libertad que le va a permitir ver las cosas de otra manera y ser libre de la esclavitud que antes tenía. Hay unos pasajes en Colosenses, si lo quieren anotar, en Colosenses 3:5 dice, del 5 al 6, dice, hagan morir todo lo terrenal. Otro pasaje que nos inspira también dice, eviten, primera de Tesalonicenses 5:22, eviten toda clase de mal. Otro pasaje en Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y después tenemos un pasaje muy rico en primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28, que se los voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28. Hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Y después termina despidiéndose. ¿Por qué hablamos de obediencia? Fíjense en que todos estos pasajes que hemos hablado son instrucciones, son ordenanzas, son mandamientos, son instrucciones de Dios a través de aquellos que han escrito la Biblia, que son hombres inspirados por Dios, pero son instrucciones de Dios para que nosotros que cambiemos. ¿Saben cuál es el problema básico que tenemos todos nosotros como hombres, como seres humanos? El problema fundamental es no querer hacer lo que Dios dice. Es ser rebeldes. Es negarse a obedecer. El problema fundamental es querer hacer las cosas a mi manera. Dios nos está diciendo algo y nosotros queremos hacerlo de otra manera. Le pasó a Adán. A Adán y a Eva, cuando Dios les había advertido que no coman de un determinado fruto,
Ellos lo hicieron. Le pasó a otros tantos en la historia de la Biblia que por haber desobedecido, por haber hecho las cosas a su manera, no tuvieron el resultado que podrían haber tenido. Le pasó a Saúl como rey, que esperando el profeta no venía y entonces él dijo, bueno, vamos a hacer igual el sacrificio para honrar a Dios. Y hizo un sacrificio para honrar a Dios, pero no fue agradable a Dios. Y Dios, por haber hecho las cosas de otra manera, le dijo, ya no serás más rey. Y así podríamos analizar y podríamos pensar a veces por qué las cosas no nos funcionan a nosotros. ¿Por qué nos salen las cosas mal? ¿Por qué a veces hay cosas que no tienen el resultado que nosotros queremos? Quizás sea porque no miramos para adentro, quizás porque no buscamos esa luz, quizás porque no nos planteamos el interrogante, la crisis, quizás porque no buscamos a Dios, quizás porque no le preguntamos a Él y quizás, lo que sería peor, habiéndole preguntado y sabiendo lo que Dios dice, no le hacemos caso. Dios nos está indicando un camino a través de su palabra para poder pasar por este desierto y llegar a la tierra prometida. Pero si nosotros no queremos seguir ese camino, no vamos a llegar. Fíjense, por ejemplo, dice, asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Podríamos entrar en crisis y preguntarnos, ¿hacemos el bien? ¿Hacemos el bien siempre? ¿Hacemos el bien a todos? No estamos hablando de lo que los demás hacen, sino hablemos de nosotros mismos. Miremos para adentro y pensemos, ¿realmente obedecemos a Dios? Por ejemplo, dice, eviten toda clase de mal, aférrense a lo bueno. Podríamos preguntarnos también, entrar en crisis y preguntarnos, ¿yo me aferro a lo bueno? O la otra pregunta, ¿yo evito lo malo? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque Dios me está indicando un camino. ¿Saben? Dios no va a ser ni más grande ni más chico porque nosotros creamos o porque le obedezcamos. Él, en su amor y en su misericordia, nos está queriendo salvar, nos está queriendo restaurar, nos está queriendo perfeccionar. Su amor y su misericordia llega a tal punto de perdonarnos siempre y cuando nosotros caminemos por este camino. Es el camino de la obediencia. Su amor y su misericordia llega a tal punto de haber Él abandonado su deidad y haberse hecho hombre como Jesucristo para venir a traer no solamente un mensaje de salvación, sino la salvación misma en hechos concretos. Dios se hizo hombre como Jesucristo y como Jesucristo obedeció en todo. Fíjense en que a Jesús le pasó algo muy particular. Jesús estaba desde chico, su nacimiento fue milagroso y él buscaba a Dios. Dice la Biblia que cuando tenía aproximadamente 12 años se había desaparecido de los padres y los padres lo buscaron y ¿dónde estaba? Estaba en el templo hablando con los estudiosos de la ley. Pero más allá de eso, en la Biblia no nos hace mucho relato de su crecimiento, pero sí nos habla de su nacimiento en el ministerio. Es decir, cuando él empieza a
llevar a cabo lo que él venía a hacer. Jesús se presenta delante de su primo, Juan el Bautista, para bautizarse, siendo que él, sin pecado, podría decirse que no tenía necesidad de bautizarse. Sin embargo, Juan el Bautista mismo le dice, pero ¿cómo venís a que yo te bautice si vos tendrías que bautizarme a mí? Y él dice, no, es necesario que esto sea así. Estaba obedeciendo al Padre, estaba obedeciendo a Dios, estaba obedeciendo las indicaciones de Dios. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es morir a la carne, morir al yo, morir al yo sé, morir al yo lo hago, yo sé cómo, deja, no me digas yo sé. Morir a esa actitud egocéntrica, a esa actitud vanidosa, orgullosa, a esa actitud soberbia, ser humilde y someterse a Dios. Jesús lo hizo y se bautizó. Cuando Él se bautiza, dice la Biblia, nos cuenta que se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Qué estaba diciendo esa voz? Esa voz estaba diciendo, en la obediencia yo me complazco. Cada vez que nosotros obedecemos, como consecuencia vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Si no obedecemos, no vamos a escuchar la voz de Dios. Inmediatamente después de eso dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en forma de paloma para justamente demostrar de alguna forma esa complacencia que Dios estaba teniendo. Cuando nosotros obedecemos y escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros. Nosotros estamos buscando, y lo decimos en las reuniones, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? El camino para pasar por este desierto es la obediencia. Ser llenos del Espíritu Santo es una consecuencia de haber obedecido a Dios. Obedezco a Dios, escucho la voz de Dios, el Espíritu Santo viene sobre mí. Y cuando Jesús continúa en su camino, inmediatamente dice la Biblia que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Si yo obedezco a Dios, escucho la voz de Dios, el Espíritu Santo viene sobre mí y me lleva a un desierto. ¿Qué significa esto? Que el desierto es el lugar donde Dios trabaja para moldearnos y perfeccionarnos. En el desierto el diablo viene a tentarlo a Jesús. En el desierto el diablo lo tienta las veces que pudo, porque la respuesta de Jesús siempre fue escrito está. ¿Qué estaba diciendo con esto de escrito está? Estaba diciendo Dios dice. Estaba diciendo no te escucho, yo obedezco a Dios. Si yo obedezco, escucho la voz de Dios, el Espíritu Santo viene sobre mí, entro en un desierto donde soy probado, donde soy tentado, es decir, soy puesto a prueba, y si sigo obedeciendo a Dios, escrito está, soy victorioso y el diablo ya no tiene más nada que hacer en mí, ya no me puede tentar más. Satanás lo tentó 3 veces a Jesús y cuando se dio cuenta que ya no podía más, huyó, se fue. Qué importante que es poder entender que esta llave es la llave que abre la puerta para poder quizás no entrar en lo mejor, pero sí entrar en el desierto
y no tenerle miedo a estos desiertos, porque estos desiertos son para ser moldeados, transformados y purificados por Dios para que nosotros podamos ser libres de la maldad. No nos cansemos de hacer el bien a todos y siempre, dice Dios. ¿Hago el bien yo a todos y siempre? ¿Qué necesito? Obedecer a Dios. ¿Qué necesito? Ser tentado, probado. El diablo va a venir y va a venir alguien que va a venir a lo mejor a decirme algo para que yo reaccione mal y que no haga el bien. Cuando me encuentre en esa situación, yo voy a poder poner en práctica la palabra de Dios. Haced el bien siempre y a todos, haced el bien siempre y a todos, haced el bien siempre y a todos. Bueno, esto que me hiciste, mirá, ¿sabes qué? Te lo perdono. Y es más, si te puedo ayudar, te ayudo, pero porque Dios me dijo que haga el bien siempre y a todos. Y entonces cuando yo atravieso esto, soy probado y quedo aprobado. Paso el examen y entonces Dios va a decir, sí, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. La llave para atravesar todos los desiertos que vamos a ver en estos días es la obediencia. Obedecer a Dios. Para obedecer a Dios hay que buscarlo. Hay que cerrar los ojos, hay que mirar para adentro. Hay que orar. Hay que tener intimidad con Dios. Hay que comunicarse con Dios. La oración es una comunicación espiritual. Yo no puedo hablar sí, a lo mejor tener oraciones en voz alta, pero la oración es solamente la manifestación práctica de lo que mi espíritu está hablando al Espíritu de Dios. Esa es la verdadera oración. Lo otro es simplemente un loro que habla. Obediencia y oración. Obediencia e intimidad con Dios. Ese es el camino que nos lleva a poder transitar por estos desiertos y poder salir victoriosos, poder salir perfeccionados. Prestemos atención a estos desiertos que vienen porque nos van a ayudar. Hay algo muy importante que en nuestra vida tiene que existir. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un momento de crisis, pero tiene que haber un antes y un después. Nuestra vida tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Vieron que en la historia se marca justamente de esa manera. Con el nacimiento de Jesús, para atrás los años inclusive se cuentan al revés y para adelante se cuentan en suma. En nuestra vida tiene que haber un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y en ese momento en que nosotros tomamos contacto con Dios, tomamos conciencia de nuestra necesidad de Dios, en ese momento en que decidimos buscarlo a Dios, decidimos someternos a Dios, el diablo huye y nosotros podemos ser perfeccionados. En ese momento tiene que cambiar y va a ir cambiando nuestro carácter, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y por consecuencia nuestras acciones. ¿Hay un antes y hay un después en tu vida? ¿Existe realmente este antes de Cristo en vos? O quizás sea la oportunidad de decir a partir de hoy yo obedezco a Dios. ¿Saben? Esto de antes y después de Cristo es simplemente eso, es decir, a partir de hoy yo obedezco a Dios. Jesús nos dio la muestra de cómo y que se puede. Jesús, después de que salió del desierto, predicó. ¿Qué predicó? Lo que el Padre me ha dicho, eso digo. Lo que el Padre me manda hacer, eso hago. Predicó obediencia. Porque lo que separa al hombre de Dios es la desobediencia.
Jesús es la manifestación práctica de la obediencia. ¿Y Jesús a dónde fue? Al Calvario, fue a la cruz. Y un poquito antes de la cruz hubo un momento especial en la vida de Jesús que también él, postrado, habla con el Padre y dice: Padre, si es posible que esta copa pase. Estaba enfrentándose a la crucifixión, a la muerte. Padre, si es posible que esta copa pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue ir a la cruz, sí, pero no fue una derrota, sino que fue la victoria, porque como premio Dios lo resucitó. ¿Qué significa esta resurrección? Es que como premio el poder de Dios está en los que le obedecen. El poder de Dios está en los que le obedecen. Y a veces nos pasa que vivimos distintas circunstancias en la vida difíciles y no tenemos fuerzas para poder atravesar esas circunstancias. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Necesitamos estar bien con Dios, necesitamos estar unidos a Dios para poder afrontar todas las tentaciones y todas las circunstancias que nos tocan vivir. Necesitamos obedecer a Dios. Esta vida que nosotros tenemos acá, 60, 70, 80, 90 años, 100 años, el tiempo que tenemos de vida, ¿saben para qué es? ¿Saben cuál es el propósito de esta vida? El propósito de esta vida es ser purificados, perfeccionados por Dios a través de la obediencia para poder recibir la vida eterna, para ser resucitados y tener vida eterna en Cristo, con Dios eternamente. El propósito de esta vida, el tiempo que tenemos para vivir, es aprender a no pecar, aprender a no equivocarnos, aprender a no desobedecer, aprender a oír a Dios, a ser lleno del Espíritu Santo y a resistir las tentaciones. Ese es el propósito de esta vida. Vieron que muchas veces se escuchan estas campañas, inclusive una vida con propósito. Y a veces está el interrogante, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy en el mundo? Para esto estamos, para ser perfeccionados, purificados, santificados. Y entonces ser realmente la persona que Dios ha hecho, vivir eternamente con Él, plenamente felices. Pero tiene que haber un antes y un después para que nuestro carácter cambie. ¿Tendrá que cambiar algo Dios en nuestro carácter? Fíjense en que en Gálatas 5, a ver si lo podemos encontrar. Romanos, Corintios, Gálatas. Dice, así sencillo, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa, podríamos decir las obras de la carne, son, dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Sobre estas les advierto, dice, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas de estas cosas son propias de una cultura en la que estamos inmersos. La cultura en la que estamos hoy está basada en una línea de ideología de pensamiento, la liberalidad. No es libertinaje, es liberalidad. Está todo bien, todo, sí, bárbaro, todo se puede, todo se hace, todo se dice. Esa liberalidad es la que el diablo se encargó de sembrar en el Edén. Le dijo a Adán y Eva, manzana o pera o lo que haya sido, pero te dijo Dios que no comas de eso. ¿Y por qué no? Come.
Si está todo bien, vas a ser como Dios. La liberalidad es lo que nos mata. La obediencia es lo que nos da vida. ¿Me explico? Dios quiere que nosotros podamos ser libres de todo esto, que podamos ser libres de toda maldad, que podamos vivir íntegramente, en paz, felices, que podamos disfrutar inclusive de esta relación con Él que nos llena y que podamos inclusive ver el resultado de esta relación, al ver que hay poder que surge de nosotros cuando quizás estando en buena relación con Dios empezamos a tomar dominio sobre las circunstancias que nos rodean. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que nos ha dado a nosotros lo que no le dio a los ángeles caídos, el perdón. Dios nos ama tanto que Él mismo se hizo hombre como Jesucristo para sufrir lo que fuera necesario para mostrarnos un ejemplo de obediencia y a través de esa obediencia salir victoriosos aún de la misma muerte. Dios nos ama tanto que viéndonos perdidos en esta tierra, vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos. Dios nos ama tanto que habiéndose roto la relación por nuestra desobediencia, vino a nosotros históricamente en Jesucristo y hoy a través del Espíritu Santo para restaurar esa relación, rescatarnos, santificarnos, purificarnos y darnos la verdadera vida. Quiera Dios que hoy podamos haber visto no lo que desde lejos se veía y parecía y era la apariencia, sino que nos hemos ido acercando cada vez más al trono de Dios y que hayamos podido descubrir la verdad y que la verdad nos haga libres. Quiero dejarles la bendición de Dios por sobre todas las cosas y pensando en esto, el hecho de poder entender y descubrir que es Dios mismo el que está preocupado por nosotros y quiere que nosotros seamos obedientes. Les encargo delante del Señor, dice la carta de Tesalonicenses, que lean esta carta a todos los hermanos. Y así lo hemos hecho. Esta es una carta de Dios. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por esta palabra que vos has inspirado y queremos rogarte que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, que nos recuerde, que nos ayudes a encontrar las respuestas y que nos permitas ver la luz, ver la verdad y que esa verdad nos haga libres. Gracias porque te hiciste hombre como Jesucristo y nos permitiste conocerte y un día nuestra vida cambió. Gracias porque nos das la oportunidad, inclusive hoy mismo, de que nuestra vida cambie al descubrir todo esto, Señor, y decir yo quiero esto para mí. No quiero dejar pasar la oportunidad, Señor. Yo quiero esto para mí. Yo quiero obedecerte, quiero escucharte, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero atravesar el desierto y salir victorioso de las tentaciones del diablo. Quiero servirte, ayudando a que otros conozcan también este mensaje de salvación. Y quiero aún someterme a cualquier circunstancia que quiera apartarme de vos para resistir, unido a vos en obediencia y salir victorioso, perseverando hasta el fin de mis días.
Por eso te pido, Dios, que en tu amor y en tu misericordia me llenes de tu espíritu, que me unjas y que, por sobre todas las cosas, yo no pueda dejar ni un día de mi vida de buscarte, de encontrarte y de obedecerte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.